Buenas noches, hermanos. Estamos aquí como todos los jueves para atender nuestro grupo de amistad. Celebramos este día y que podamos compartir este tema que está espectacular para el día de hoy. Quiero iniciar este grupo presentando al hermano Javier, que está esta noche acompañándome. Asimismo dijimos que vamos a estar invitando otros hermanos de la congregación para compartir el grupo de amistad y de esta manera irnos sintiendo muy unidos. También quiero agradecerle a los hermanos que están en Zoom, que también nos están acompañando en esta noche para el tema, que está espectacular. Quiero que le pongas expectativa al tema. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta noche, mi Rey, porque nos permite, Señor, después de un poderoso día de trabajo, Señor, llegar a la comodidad del hogar y ponernos en sintonía contigo, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tu Santo Espíritu nos unas en este tema el día de hoy y te pedimos un espíritu de revelación y sabiduría para que cada uno de nosotros, Señor, pueda agarrar lo mejor de este tema, Señor. Quiero bendecir a cada persona en sus hogares, a sus familias y decirles claramente que el Señor tiene control de todas las cosas, que no se afanen, que tengan paciencia, que Dios está en control de todo. No hay nada que se haya escapado al Señor. Por lo tanto, gracias, Padre, una vez más, por protegernos y tenernos en tus manos. En el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos amados, muy buenas noches. Nuevamente, hoy tenemos el tema que se llama La mente es un campo de batalla. Y es tremendo porque todo el mundo batalla con la mente. Y más todavía en estos tiempos. Estos tiempos donde todo el bombardeo mediático es impresionante, todo el mundo tiene pensamientos de diferente manera. Cualquier cosa que pasa ahora nos produce pensamientos. Y ahora lo vamos a ver con mayor detalle. Tenemos nuestra declaratoria de poder. Le voy a pedir a nuestro hermano Javier que el día de hoy nos haga la declaratoria de poder. Recuerda que esta declaratoria de poder debes repetirla tú en tu casa y apoderarte y empoderarte con estos términos para que realmente comience a ser rema en tu mente los conceptos de bendición. Dios nos hizo para ser bendecidos, no para vivir maldición. ¿Amén? Amén. Por favor, Javier. Bueno, la declaratoria de poder que tenemos en nuestra iglesia es la siguiente. Les voy a dar un espacio para que cada uno en sus casas pueda repetirlo, si es que no se la saben aún. Y dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad. De salud y no de enfermedad. De riqueza y no de pobreza. De riqueza y no de pobreza. De bendición y no de maldición. De bendición y no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro hoy. Hay un milagro hoy. Ah, gloria a Dios, aleluya. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Espero que sí. Para que comiences a disfrutar de las bendiciones que tiene el Padre, de las luces, el Padre Celestial, para ti y para toda tu familia. Bien, tenemos una visión. Le voy a pedir a la pastora Violeta ahí desde su esquina de los controles, que nos diga la visión de nuestra iglesia, pastora Violeta, por favor. Ok, bueno, buenas noches antes que nada para todos, y nuestra visión está basada en dos versículos, en Mateo 28 del 19 al 20 y en Juan 15, 13. Y dice así: id y haced discípulos a todas las naciones, comenzando en Miami hasta lo último de la tierra, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos en casas, en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. Gloria a Dios. Miren, hermanos, esta visión
yo pienso que es la visión para los últimos tiempos. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque vamos a terminar en determinado momento haciendo muchísimos grupos en las casas. Por eso Dios los está preparando. Lo está preparando a él, lo está preparando a usted que está en su casa. Porque en algún momento Dios le va a decir, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a saber que es Dios que te está diciendo? Porque se va a acercar una persona que tú no conoces, se va a acercar a ti y te va a decir, bueno, ¿qué voy a hacer en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Entonces tendrás que decirle, ir y hacer discípulos a todas las naciones y enseñándoles. Te voy a enseñar todo lo que Jesús me enseñó. Entonces, esa es una visión que va hasta el milenio y más. Así que, gloria al Señor por eso. Es importante en esta temporada, la herramienta que estamos usando ayuda mucho precisamente para el cumplimiento de esta visión, teniendo en cuenta que a través de este medio podemos hacer enlaces en diferentes partes del mundo realmente, y grupos pequeños en casa pueden reunirse a hacer un seguimiento de las enseñanzas que vamos dando, y poco a poco se va a llegar a todas las naciones. Tú te preguntas, ¿cómo es? Si yo no puedo viajar aquí, no puedo viajar allá, ¿cómo aplica esto a llegar a todas las naciones y a ser discípulos? Bueno, a través de estas herramientas que estamos teniendo ahora, las redes sociales. Amén. Amén. Así es. Definitivamente. Bien, el tema, vuelvo y repito, la mente es un campo de batalla. El día de hoy le invité a un hermano que verdaderamente, cuando lo conocí, súper racional. Ahora entiendo lo que me está. Súper mental. Igual que yo, pero muy mental, muy racional. Y ¿saben qué pasa? De que eso nos llevaba o nos va a llevar a analizar todo. Y lamentablemente la vida por fe es una vida que no depende de la razón, sino depende de lo sobrenatural. Y lo sobrenatural no tiene explicación, si no dejaría de ser sobrenatural para ser natural. Entonces ahí es cuando nosotros entramos en conflicto. Por eso el tema de hoy es poderosísimo, y pues yo estoy seguro que mi hermano y muchos de los que están en la línea, que quiero bendecir y quiero saludar desde aquí ahora a Colombia, quiero saludar a República Dominicana, a Yuli, a Pastor Freddy, saludarlos y agradecerles también su participación, porque esto nos va a dar más luz con respecto al tema. Es un tema poderoso, poderoso. Yo lo estaba revisando ahora y la verdad que Dios me ha hablado y tengo muchas notas tomadas para bendecir tu vida, así como bendijo la mía. Así que la idea central es: no permitas que tus pensamientos te engañen y te corrompan. Ojo, te engañen y te corrompan. La vida racional, el mundo está diseñado para engañar y corromper los valores de Dios. Por lo tanto, esa es la idea central. ¿Qué me puede decir, Javier, a esto? No, yo creo que en las clases anteriores, en las sesiones anteriores, se ha estado hablando mucho acerca de que la mente es como un aeropuerto, ¿no? Donde tú decides qué aerolínea llega, qué aerolínea no, qué pensamiento aterriza y qué pensamiento no aterriza, pero no todo viene transparente. O sea, cuando el enemigo te quiere engañar, va a camuflar, digamos, esos pensamientos para que sea algo como que tú más o menos lo identificas, que vamos a darnos cuenta más adelante de eso, cómo uno empieza a asociar ciertos pensamientos que vienen disfrazados, cuya intención es negativa, y de pronto tú lo dejas aterrizar y le empiezas a dar vuelta en tu aeropuerto, y resulta que el propósito de ese pensamiento que dejaste llegar era corromperte. Por eso dice, resulta que el avión era ruso. Ruso o chino, y venía con COVID. Oye, pero... No, pero, o sea, fuera de broma. Y es verdad, porque o sea, ahí dice que tengas cuidado, que no te engañen, y hay que estar atento, porque hay pensamientos que van a llegar camuflados, como buenas intenciones supuestamente, y que no es así. O sea, era un avión ruso camuflado de inglés. Algo así, algo así. Ay, Señor. Gloria a Dios. Bueno, Pastora Violeta, por favor, introdúzcanos en el tema. Ok, bueno, les voy a leer la parte de la introducción para que pues todos podamos entender un poquito más, sentar las bases. Quiero recomendarles a los que están en Zoom
que tomen nota porque voy a soltar unos cuantos versículos que les van a ayudar a ustedes para entender un poquito mejor el tema. ¿Ven? Ok, dice así, el yelmo es la parte de una armadura antigua que cubre la cabeza y el rostro. En la actualidad se sigue utilizando este tipo de protección, pero en un lenguaje más coloquial son llamados cascos. Esto por la importancia de proteger nuestra cabeza contra cualquier impacto. La Biblia habla de un yelmo llamado salvación. Esto porque grandes batallas se libran en nuestra mente y debemos estar protegidos contra cualquier ataque que quiera impactar nuestros pensamientos. Tremendo, tremendo. Cuando yo me convertí, yo no entendía claramente la salvación. ¿Saben por qué? Porque yo esperaba tener que pagar un precio. Me decían que la salvación era por gracia y la gracia era regalo inmerecido y que la gracia no costaba nada y que era gratis y por aquí por allá, y yo no lo aceptaba. Definitivamente no lo aceptaba. Yo decía, es que yo tengo que pagar algún precio. Nada de gratis en la vida, ¿no? Así es, nada de gratis en la vida. Y de verdad, sí tiene un precio que pagar. Pero el precio que hay que pagar es solamente aceptar. Bueno, Transferir confianza. el precio lo pagó a otra persona, pagó Bueno, para pero nosotros es gratis, pero si nosotros pagamos un precio. No nos cuesta la salvación, pero sí la tenemos que aceptar de todo corazón, recibirla. Ese es el precio que pagar. Recibirla como un niño, como un juguete apreciado, como el regalo más grande que te hayan podido dar en la vida. Cuando tú haces eso por la salvación, entonces recién comienzas a aceptar que ese precio es un poco alto. ¿Por qué? Porque te va a tocar morir a tu vieja naturaleza para empezar una vida nueva. Entonces, definitivamente, hermano, nada es gratis en la vida, pero hay precios de precios. Yo prefiero pagar el precio de la rendición y vivir feliz que vivir toda la vida chancado, toda la vida golpeado y nunca encontrar una salida. ¿Sabes que cuando empecé a leer la enseñanza, ahí decía que el yelmo cubría la cabeza y el rostro? Entonces yo me quedé pensando por qué últimamente se utiliza el término casco. Entré a buscar la foto de yelmos, lo que eran los yelmos, y los yelmos se asemejan más a las armaduras antiguas de los caballeros, esos que eran a caballo. Ajá. Que ahí te cubrían absolutamente todo, con las justas dejaban una rendijita así, pero te cubría toda la cara, nariz, oídos, los ojos, absolutamente todo. Y la mayoría de los ataques van a venir por los sentidos. Entonces el yelmo te cubría absolutamente todo, para que no te contaminasen lo que tú ya tenías, que era la salvación. Entonces, ahí fue cuando yo entendí por qué usan ese ejemplo en la introducción, por qué se usaba el término yelmo y no un simple casco. Lo que pasa es que, como dijo la pastora, se usa de manera coloquial y muchas veces empezamos a utilizar términos muy a la ligera y perdemos de pronto de vista la importancia de por qué se usó la palabra originalmente. Y el yelmo te cubría absolutamente todo, no solamente la cabeza, te cubría la vista, los oídos, el olfato, el gusto, o sea, la boca, todo te lo cubría. Entonces era importantísimo para lo que vamos a ver más adelante de la armadura completa. Ok, bien, entonces vamos al primer punto. El primer punto es la mente carnal, o una mente carnal. Y pues eso implica que todos de alguna manera tenemos una conexión que estamos tratando de dejar atrás, que se llama la vieja naturaleza, que es carnal definitivamente. Y para eso hay un versículo. Léeme por favor el versículo, Javier. El versículo es Tito 1:15. Dice lo siguiente: todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corruptas o corrompidas. Importante notar que cuando habla de corazón puro está hablando de mente, ¿no? Claro. Es importante que hagamos esa aclaración porque a raíz de esa aclaración vamos a entender el porqué de este versículo en particular. El corazón en la Biblia no es otra cosa que la mente, el entendimiento. Entonces, no es el músculo que bombea sangre,
y que también alberga los sentimientos. No, la mente. Entonces, qué tremendo, porque dice, todo es puro para los que tienen corazón puro. Quiere decir que si tú tienes una mente bien enfocada, pues te va a ser mucho más sencillo vivir en Cristo. Sí, es cuando, por ejemplo, en el día a día se utiliza mucho no tienes malicia. ¿Por qué? Porque tienes una mente limpia, sin maldad, en malos pensamientos, nada por el estilo. Pero cuando ya dice que tu mente está contaminada, ya uno, lo que decía que nos pasaba hace muchos años atrás cuando estábamos con la mente así, era que todo se veía con espíritu de sospecha, por decirlo, ¿no? Todo esto era malicioso, todo el mundo está confabulando contra uno, esto lo hicieron a propósito, seguro que está intentando tal otro, no vives en paz. Correcto. Mientras cuando tú tienes una mente limpia, pura, tú sabes, entiendes, no ves las cosas con malicia, disfrutas más la vida, ves las cosas con un propósito de Dios en lugar de ver por qué me pasó, sino empiezas a ver realmente el propósito de Dios en las cosas que van pasando. Correcto. Porque en la segunda parte dice, en cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. O sea, cuando hablamos de corrupción e incredulidad, estamos hablando de un problema de la carne. ¿Por qué? Porque me fui a Gálatas 5, te pido que vayas a Gálatas 5, y vamos a ir a la nueva traducción, a la Biblia de las Américas, y Gálatas 5 dice las obras de la carne, el conflicto entre el espíritu y la carne. ¿Por qué dice corrupto? Porque, ya te voy a decir por qué razón, pero las obras de la carne tienen que ver con, son 17, que es las que están escritas aquí, pero hay muchas más. Y dice, andad pues por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno contra el otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo ley, la ley de la muerte. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto. Miren, hermanos, son estas obras que van a mencionarse en un momento, porque lo que dice ahí, para entender a Tito 1.15, es Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os dejéis de engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también se hará. El 8, márcalo ahí, grábalo, ponlo con marcador. Porque el que siembra para su propia carne, dice que de la carne va a cegar corrupción. A eso es que se refiere Tito. Los que viven de la carne son corruptos. ¿Y qué pasa? Que después de ser corruptos por la carne, terminan siendo incrédulos. Ese es el sistema, es el mecanismo que usa la carne para sacarte de las cosas de Dios. Porque lo que hace es apartarte. Claro, pero primero es curioso porque primero te hace caer en la carne, para que conforme vayas avanzando en la carne, vas a ir saliendo, vas a ir considerando incrédulo todo lo que tiene que ver con Dios, porque se trata de Dios. La carne está contra el espíritu promueve a Dios, la carne promueve el mundo, promueve los deseos y todas esas cosas. O sea que es importante que nosotros entendamos que de la carne vamos a cosechar corrupción, pero del espíritu vamos a cosechar vida eterna. Muy importante entender esa parte. Sí, los frutos de la carne que venía mencionando, Pastor. No son frutos, obras. Bueno, las obras de la carne, correcto. Las obras de la carne son cosas que van a ir contaminando tu mente. Acá habla de una mente carnal, que es el punto 1 que estamos hablando.
Y si lo asociamos a lo que dice, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque cuando tú ya estás contaminado, es como la frase que se utiliza, que León piensa que todos son de su condición. Entonces, vas a empezar a juzgar a todos como tú estás. Claro. Entonces, si yo hago tal cosa, entonces fulano de tal también la va a hacer. Entonces, como no quiero relacionarme con eso, porque si encima somos descarados, que hacemos lo que no nos gusta que nos hagan, no nos empezamos a alejar. Y nos empezamos a alejar y poco a poco la artimaña del enemigo es eso, lo que dijo la pastora. Y nos alejando, y nos alejando, y nos alejando, y lo primero que nos aleja es del espíritu. Por eso dice claramente que son contrarias al espíritu. Los ojos de la carne son completamente contrarias al espíritu. Entonces no te va a acercar, lo que va a hacer es alejarte de Dios. Y una vez que el diablo te aleja de Dios, es cuando te destruye. Así es. Estamos hablando de una mente carnal. Recuerde bien que estamos, para saber qué es una mente carnal, tenemos que ir a Gálatas 5 para ver las obras de la carne, para así identificar cuáles son. Como ya leí hace un momentito, tienen que ver con esas cosas que no parecen pecado, pero son pecado. Por ejemplo, la envidia, la avaricia, las borracheras, las orgías, las inmoralidades, las sensualidades, todas esas cosas, hermanos, que el mundo las considera normales porque no dañan a nadie. No dañan a nadie, el primero que están dañando es a ti mismo. Es gracioso porque uno dice, no estoy haciéndole daño a nadie, pero al dañarte tú estás dañando a los que están a tu alrededor. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Dice, podemos reconocer que la avaricia, el egoísmo, la frustración, que no está ahí en la obras de la carne, pero que la frustración procede del orgullo. Te frustras porque no puedes. Orgullosamente no puedes, entonces te frustras. La envidia, la desesperación. ¿La desesperación qué cosa es? Falta de confianza. Te desesperas porque no confías. Falta de esperanza. Las falsas apariencias, que te crees más que todo. El odio, el enojo. Algunos son muy enojados y viven enojados y creen que pues contra ellos nomás es el problema. Pero no, hermano. El enojo es una muestra de que algo está mal. Algo está pasando en tu mente que está ligado al pasado, a tu vieja naturaleza. Y dice que son algunos aspectos de lo que nuestra mente se puede corromper y llegar a la incredulidad. O sea, primero te corrompes y te va a llevar a la incredulidad. ¿Qué significa la incredulidad? Ya no crees en Dios, apostataste de la fe. O sea que una persona carnal, cuidado, puede terminar apostatando de su fe. ¿Y qué dice la Escritura para los últimos tiempos? Que podemos apostatar de la fe. Dice, tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos, a cerrarle la puerta en los momentos críticos y no dejar que nos corrompan, porque al hacerlo, todo a nuestro alrededor nos parecerá molesto o impuro. ¿Han notado a esas personas a las que todo les cae mal o que para todo buscan alguna pelea? Seguramente se dejaron corromper. ¿Qué piensas, Javier? Creo que es importante entender que no es que los momentos críticos no vayan a llegar ni que te andes corriendo de momentos críticos. Los momentos críticos son las pruebas que a veces el Señor utiliza para hacernos crecer y hacernos madurar. Lo que te está diciendo aquí no es que te alejes de las situaciones, sino que aprendas a controlar tus pensamientos y tus reacciones en esas situaciones. Porque la misma situación le puede pasar a la persona A y la persona B, y uno reaccionar bien y el otro reaccionar mal. Uno ve la situación como diciendo, ok, ¿qué tengo que aprender? ¿Por qué me pasó? Y aprender no volver a hacerlo. El problema no es que te enojas, el problema es que vives enojado. Peor, o sea, y vamos a la segunda parte, porque la segunda parte tiene esas dos etapas. Tú te puedes molestar y se te pasa y aprendes y ya. Y entonces ya tienes un problema de manejo de ira. Ahora está el otro que va más allá de eso, que no solamente es el mal manejo de la ira, sino que ya empieza a crear raíces de amargura. Y si piensas que todo te la montaron a ti, y pase lo que pase, ya todo lo vas a ver negativo contra lo que sea que haya sucedido. Tremendo. Y te haces todo un drama y ya, olvídate. Tremendo. Pero vamos a abrir los micrófonos para que nos colaboren los hermanos de Swing, de Zoom. De Zoom. A ver qué dice Hani, que está a oscuras. Está tomando mate, ¿no?
Está a oscuras. No, tiene los audífonos puestos. Sí, me oyen bien. Sí. Sí. Y eso que está tan calladita, usted que es cubano, me Mirando que muchas de las cosas mencionadas yo las tenía. Es increíble de lo que me liberó el Señor. Ah, ¿tú creías que estamos jugando bingo? No, y esta mañana estaba Hani y está Franklin también que está en línea. Esta mañana también Dios nos habló acerca de esto en el devocional. ¿Se acuerdan? Amén. Sí. Wow, qué tremendo. Qué tremendo. Me parece Sí, tremendo. correcto. Franklin, ¿qué nos cuentas tú? Yo escuchaba... Estábamos hablando del carácter, de que cómo éramos antes y cómo somos ahora, de que para ser nuevas criaturas debemos de cambiar y dejar lo viejo. Tremendo. Algo así. O sea que eso es lo que me acuerdo. O sea que la batalla de la mente estaba, ese es el problema. La batalla la tenemos en la mente. ¿No? Como dicen Era el enemigo reflexionar. número uno. Reflexionar y Ajá, el devocional se trataba de reflexionar y ver dónde tú estabas antes a dónde estás ahora. Entonces ves si has cambiado. Cuando, por ejemplo, te comparas como eras antes y ves las cosas que tú hacías antes, entonces si ahora esas cosas han cambiado en ti, entonces el Señor te ha transformado y tú estás caminando como deberías caminar. Pero si tú todavía estás pareciendo las mismas cosas de antes, entonces como que el Señor, tú no has hecho nada, como que sigues viviendo de la misma manera. Eso tiene que ver con en la prédica de hoy. Tremendo. Es importante que caigamos en cuenta de una cosa, Fanny, justo lo que estás diciendo ahora. Uno tiene que ser consciente que lo que ahora vemos que hemos cambiado, antes no lo veíamos. Eso no quita de que hoy en día estemos haciendo cosas que no vemos. Entonces hay que estar en un constante pidiéndole al Señor que nos muestre qué cosa es lo que hay que ir cambiando. Tenemos que hacer esto, voltear hacia atrás y mirar cómo nosotros éramos y decir, yo no quiero ser así, yo no voy a regresar a ser así, yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente y yo renuevo mi mente y hago un cambio, pero hago un cambio real. Pero entonces todo el tiempo, o sea, cuando tú volteas y miras hacia atrás, tú realmente vas a ver cómo eras. Eso es lo que estamos viendo. O sea, cómo eras. Sí, lo que yo digo es que hay que hacer eso todos los días. Porque hoy estoy aquí y veo lo de ayer, pero mañana voy a estar allá y voy a ver lo de hoy. Entonces eso tiene que ser constante. Pero no lo deberíamos. El punto es que la batalla está en la mente. Así es. La mente carnal versus el espíritu. Definitivamente tenemos que dejar de vivir carnalmente. Y eso es a veces el meollo del problema porque no identificamos cuándo estamos en la carne. Por eso es importante, por eso les leí Gálatas 5, para que usted identifique cuáles son las obras de la carne. Y cuando usted está en la carne, el espíritu está peleando contra la carne. O sea, quiere decir que no está en el espíritu, está en la mera chuleta. Y ahí está el problema. Que si permanecemos mucho tiempo en la carne, entonces nos vamos a alejar de la iglesia, nos vamos a alejar de los hermanos y vamos a terminar en el mundo. ¿Amén? Bueno, segundo punto. Tu mejor arma. Ya vimos que tenemos una lucha tenaz en la cabeza, en la mente, y el enemigo es la mente carnal. Ahora, veamos cuál es nuestra mejor arma. ¿Cómo podemos combatir la mente? Hablamos la semana pasada acerca de la renovación del entendimiento. Pero hoy vamos a ver, a través de 3 versículos espectaculares que han ministrado siempre en mi vida. Y para eso vamos a dar lectura a 2 Corintios 10, del 3 al 5. Por favor, Javier. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¡Qué tremendo! Miren,
Si usted lee estos 3 versículos varias veces, usted va a descubrir palabras claves. Por ejemplo, una de las palabras claves que dice es que nuestra lucha no es como con los humanos, no es con personas. Nuestras luchas son con los razonamientos de la mente. Para eso lo único que podemos usar, las armas que Dios nos provee en su palabra. ¿Esas armas cuáles son? Son sencillas. La palabra de Dios, que es el Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el arma más poderosa que hay es la obediencia. Porque la obediencia te va a llevar al nivel de testimonio y al nivel de autoridad que tú vas a poder pararte firme y poder testificarle a los demás y enseñarles, como dice este versículo, a vivir para Dios. Porque el problema es que la carne nos aleja de Dios. La única manera que tenemos para acercarnos a Dios es nuestra obediencia. ¿Y obediencia a qué? Obediencia a la palabra. Por eso Jesucristo dijo bien claro en Juan 14:15, si me amas, guarda tus mandamientos. O sea que, miren, dése cuenta cómo el enemigo, a través de la religión, nos ha querido confundir, dejándonos saber o haciéndonos creer que la ley ya no se debe cumplir. Pero la ley nadie la ha abolido. La ley no está abolida. Por eso Jesucristo bien clara y enfáticamente habla acerca de que si lo amamos, realmente obedeceremos todos los mandamientos, todo lo que está estipulado en la preciosa palabra de Dios. Y ahí es cuando nosotros vamos a poder dar testimonio. Por eso el arma más poderosa que yo encuentro en todo esto es la obediencia, el sometimiento a Dios para obedecerle. Ahí es donde realmente hacemos la diferencia. Por eso dice, el mundo tiene una forma de pelear sus batallas y los hijos de Dios tienen otra forma de hacerlo. ¿Con qué? Con otras armas. Vamos a librar las batallas contra la altivez. ¿La altivez de qué? ¿Qué altivez? La altivez del mundo que quiere hacernos creer que podemos vivir sin Dios. Yo pregunto, ¿usted puede vivir sin Dios? Si usted realmente conoce a Dios, usted debe saber que usted no puede vivir sin Dios. Por eso es una pretendida altivez la que quiere el mundo presentarnos, que podemos vivir sin Dios. Por eso dice que para ayudar la fortaleza del razonamiento humano, hermano, el razonamiento nos va a llevar a creer de que nosotros podemos solos. ¿Por qué? Nos han bombardeado toda la vida, nos han bombardeado nuestro entendimiento, que nosotros podemos, que si estudiamos mucho vamos a tener dinero, que vamos a tener una carrera. Es mentira. Eso no es verdad. Estás cumpliendo algunos parámetros que te van a hacer más sencillo el asunto, pero realmente solo en Dios está la bendición. Solo en Dios tú puedes alcanzar tus metas. Y eso siempre lo pongo yo de ejemplo. Cuando yo llegué a este país, yo llegué ya un poquito madurito. Yo tenía como 28 años. Ya yo tenía una carrera en mi país. Yo decía, ya prácticamente no podía entrar a hacer carrera acá en los Estados Unidos. El idioma no me ayudaba. Tenía que mantener esposa y 2 hijos. Era muy difícil. Y no estaba en mi país. Entonces, mi carrera había sido oficial de policía, que no aplicaba acá. ¿A qué me llevó todo eso? A frustrarme y a enterrar mis sueños. Yo dije, nunca más, pues ya no estudiaré más, me quedaré ahí. Pero cuando conocí a Cristo Jesús, cuando llegué a los caminos del Señor, realmente a mí se me abrió el mundo nuevamente. Comencé a estudiar nuevamente, primero la palabra de Dios.
después a rendirme totalmente. Y eso me llevó a aceptar el llamado que hoy en día ejerzo con mi esposa, y eso nos llevó a la universidad. ¿Para qué? Para terminar una carrera en este país. Y no solamente eso, sino que también me permitió hacer un máster. Hermano, en Dios, todas las metas que usted tenga se van a cumplir. Él las va a hacer cumplir. Es poderoso, pero todo eso es por creer y obedecer. Creer y obedecer. ¿Qué me dices tú, Gabriel? Definitivamente van de la mano el creer y el obedecer. Y llevando un poquito la conversación al versículo en particular, este de aquí, es que la forma en la que el enemigo te va a atacar no te va a aparecer con un puñal, con una bazooka, con un revólver. O sea, es la forma que tiene de atacarte a través precisamente de eso, de estructuras mentales, de razonamientos, de argumentos falsos, como dicen ahí, que te empiezan a llevar primero por la confusión y luego por negar tu propia fe. O sea, por eso es que es importante el tener la palabra. La única forma en la que tú puedes defenderte no va a ser, por más que te comas un revólver, no vas a pelear con tus propios pensamientos así. Te comas una bala, no funciona. La única manera es que tú tengas la palabra con la cual tú puedas contrarrestar esos pensamientos y todos esos argumentos, todas esas estructuras que el enemigo se encarga de ir poniendo en tu mente. Así es. Y eso también debemos, dice, y que cuando nuestra mente está contaminada, solo se enfocará en lo malo y nos hará creer que todos están equivocados, excepto nosotros. Imagínense usted. Ese es el mecanismo que utiliza nuestra mente para sacarnos de la vida que habíamos escogido vivir. ¿Para qué? Para que al final, en la batalla de nuestra mente, debemos saber que no sirven las armas carnales, sino las espirituales. Por eso le decía, solamente con la palabra de Dios y obedeciendo su palabra, rindiéndonos, realmente podemos hacer la guerra espiritual que necesitamos hacer, porque todo esto se concreta a la guerra espiritual. Por eso primero tenemos que identificar al enemigo. El enemigo está dentro de nosotros. ¿Qué es? Nuestro deseo de hacer la carne. ¿Y qué es la carne? Los deseos pecaminosos de la vieja naturaleza. Esa es la carne. Todo aquello que te gustaba, todo aquello que hacías, te deleitaba cuando estabas en la carne, cuando estabas sin Cristo. El segundo punto es la arma poderosa que Dios nos ha dado. Es la obediencia, el conocimiento de Dios y la obediencia a Él. Cristo Jesús es nuestro Salvador, y la obediencia a Él, el seguirlo a Él, es la que nos da la victoria frente a la batalla en la carne. Pastor, qué importante el título de la enseñanza, ¿no? La batalla está en la mente. Es una batalla entre el bien y el mal todo el tiempo. El arma que tiene el enemigo en esta batalla es nuestra carne. Y el arma que tiene Dios en nosotros es la palabra, es el Espíritu. Ahora, ¿a qué voy a hacerle caso? ¿Cuál voy a alimentar? Si estás con Dios, si estoy con Dios, tengo que trabajar con la palabra. Ahora, si me voy a dejar ir comiendo por la carne, ya sabes quién va a ganar la batalla. Exactamente. La carne te va a llevar a apostatar del Espíritu. Por eso dice que no se llevan. Es la pelea de los dos perros. No pueden estar juntos. Pues a mí me impacta mucho, dice, cuando destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Qué tremendo. Esa parte quería que la miraran bien, porque fíjense, cuando decimos destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, ¿cuál es eso? Alguien que me diga cuál es su apreciación de esta parte de destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Qué hace que la gente conozca de Dios de parte tuya? ¿Cómo haces tú para que la gente no conozca de Dios? ¿Cómo hago yo para que la gente no conozca a Dios? No dar buen testimonio. Exacto. Y eso es vivir la carne. carne. ¿Te das cuenta? Dar mal testimonio hace que la gente se aleje. Por eso dice, destruimos. Quiere decir que si nosotros derribamos las fortalezas del racionamiento humano para destruir esos argumentos falsos, entonces vamos a caminar en buen testimonio, siguiendo a Cristo, y esto va a hacer que la gente conozca de Dios.
¿Y cómo hacemos eso? Capturando, tomando autoridad sobre los pensamientos rebeldes, dice, y enseñándoselas a las personas por tu testimonio cómo obedecer a Cristo. Esa es la función que nosotros cumplimos en el Señor. Por eso que más que las palabras, el testimonio de una persona es la que va a hacer posible que realmente demos un fruto diferente. Amén. ¿Alguien del grupo que quiera compartirnos, que quiera comentar? Por eso es que muchas veces... Quisiera comentar algo. ¿Quién está ahí? A ver, Pastor Freddy, un ratito, un momentito, Jenny. No, Janie. Oh, creo que Freddy... Jenny, dilo. ¿Alguien? Dile que vaya el pastor Freddy, porque yo sé que él está más lejos. Ok, Pastor Freddy. Estoy en la luna, pero él está en Colombia. Bendiciones. Sí, pastor, está comprobado por psiquiatras, neurólogos, psicólogos, cuando ellos registran la asistencia de los pacientes a consultar los problemas con ellos. Hay una psiquiatra muy famosa en España y dice ella que el 90%, o una vez le escuché más exactamente, algo así 93,17% de las preocupaciones del ser humano no existen sino solo en la mente de la persona. Es decir, la mente caída es una mente que tiende a tener malos pensamientos, a vivir en un mundo que no es el real. Eso es parte de la mente caída. Y finalizo un comentario acerca de las obras de la carne, de Gálatas 5. Esto es pecado. Y mirando la otra cara de la moneda, en Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es decir, no nos debemos quedar ni en un punto medio, como dice también Apocalipsis, ni frío, ni tibios, porque al tibio lo vomita Dios. Dios quiere que dejemos las obras de la carne, sí, pero también que no nos quedemos ahí en neutro, sino que nos apliquemos ahora a hacer las buenas cosas, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es decir, el pecado es hacer lo malo, pero pecado también es dejar de hacer lo bueno. Amén. Gracias, Pastor Freddy, de verdad que sí. Tus comentarios siempre atinados y oportunos. Así mismo es, hermanos. Realmente la batalla que vamos a ganar, la vamos a ganar obedeciendo a la palabra de Dios y manteniéndonos, como dice el pastor, sin practicar las obras de la carne y haciendo las cosas que son correctas, lo que la palabra, los mandamientos mandan. Amén. Buen tema, muy buen tema. Jenny, ¿qué nos querías decir? Buenas noches, pastor. Bueno, solamente quería hacer un comentario porque los medios sociales en este momento ahora tienen una plataforma donde tienen un prototipo de cuerpo o de estilo de vida, y entonces automáticamente el enemigo ya pone en la mente de la persona, especialmente cuando uno es débil, cómo uno debe de lucir o cómo uno debe de vivir. Y es difícil hoy en día para especialmente los jóvenes vivir ese estándar. En realidad nos confundimos y no nos damos de cuenta que Dios no quiere que seamos eso. Así es. Dios quiere que seamos lo que Él dice. Y al igual yo como mujer batalleo con muchas cosas también. Tú sabes que yo con la belleza, ¿no? Y pues entonces, pienso que no es una bobería lo que estoy diciendo, simplemente que es una pelea bien fuerte contra lo que Dios dice de ti y lo que el mundo dice de ti. Ajá, definitivamente así mismo es. Pues bienvenida al club de batalla. Para eso estamos aquí, para batallar, para darnos fuerzas. Tenemos que seguir adelante y tenemos que entender de que qué preferimos. Un poquito de lo bueno ahora y el final terrible, o queremos todo el tiempo
es tener lo bueno, porque lo bueno se vive completamente, lo bueno en el Señor es eterno. En cambio, todo lo carnal es perecible, tiene caducidad y las consecuencias a veces son funestas. Entonces, tenemos que ser sabios para eso. Si vamos a razonar, razonemos correctamente. ¿Qué es lo mejor para nosotros? ¿Vivir con Dios o vivir sin Dios? Bien, tercer punto. El tercer punto es nuestra armadura. Y eso tiene que ver, para cerrar el tema, es si reconocemos al enemigo que tenemos, que es nuestra propia mente. En nuestra propia mente el enemigo está trabajándola. Y la arma que tenemos es la palabra de Dios, es nuestra relación con Dios, es la vida en el Espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos preparamos? Porque no solamente es el deseo de saber hacer algo o de querer hacer algo, sino que hay que estar apercibidos, hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Por ejemplo, hoy por hoy, para que no existan contagios y no haya cosas, nos han dado pautas. ¿Esas pautas nos pueden salvar la vida? Por supuesto que sí. Porque si usted está en un lugar donde hay personas infectadas y usted no tiene una máscara, es muy probable que se contagie. Pero si usted está en un lugar infectado y tiene su máscara, es muy probable que no se contagie. Si usted mantiene sus normas de aseo y etcétera, lo va a lograr. Entonces, hermano, así mismo es la vida. Necesitamos contar con ciertos elementos que la palabra nos da para poder protegernos, para poder proteger nuestro campo de batalla. Nuestro campo de batalla, que es la mente, tiene que tener protección. Y para eso tenemos armas, pero también tenemos protecciones. Y de eso va a hablar el tercer punto. El enemigo está acabado si nosotros mantenemos la palabra de Dios, la relación con Dios enfocado y muy cubierto todas las partes del uniforme del soldado que van a ayudarnos a librar esa batalla. Recuerde que la batalla es individual, es en la mente de cada uno. Por eso que cada uno de nosotros tiene que estar preparado. Amén. Así que vamos a leer Efesios 6, del 12 al 18, por favor, Javier. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo de mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Es muy clara, la palabra de Dios dice que las piezas de nuestra armadura nos van a ayudar a resistir al enemigo, inclusive en tiempo de mal, o sea, cuando vaya mucho ataque. Después de la batalla vamos a permanecer de pie, porque el enemigo no va a poder. Pero si estamos sin armadura, estoy seguro que vamos a salir heridos. Es como alguien, es como alguien que se va a la batalla y se va sin sus implementos. Imagínense un soldado que va a la batalla y se le pierde el fusil. ¿Con qué dispara? Tiene las balas, pero no tiene la pistola. Imagínate. Por eso dice, pónganse todas. ¿Cómo vas a presentar batalla a un enemigo que tú sabes que te conoce perfectamente, que duerme contigo, que sabe todos tus movimientos, que sabe tus gustos, pero tú no estás apercibido? Resulta que tú no estás preparado.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a estar disponible para que te acaben. Dice el 14, dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Cuando hablamos del cinturón de la verdad, ¿cuál es el cinturón de la verdad? La verdad de Cristo. Dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad más grande que nuestro Salvador Jesucristo nos preparó un lugar para la eternidad. Es la única verdad que existe. No hay ninguna religión en el mundo entero que hable de salvación en Cristo como en Cristo Jesús. Ninguna religión salva. Solamente Jesucristo salva. Mire, pastor, importantísimo lo que acabas de decir, porque a través de Cristo nosotros somos nuevamente hechos hijos. ¿Right? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes tu identidad clara de hijo, pueden venir a decirte lo que les dé la gana cuando tienes tu identidad clara. Y el enemigo lo que normalmente ataca es la identidad. Exactamente. Por eso tienes que tener tu verdad bien clara. Yo soy hijo, soy salvo y aquí no me mueve nadie. Así es. Por eso, el cinturón de la verdad. Si no tienes el cinturón bien puesto, se te caen los pantalones. Entonces quiere decir que estás expuesto. Es como cuando en la época de las cruzadas, el cinturón era importante porque el cinturón soportaba la espada, y no solamente la espada, sino que todo lo que había abajo fajaba prácticamente al soldado, lo protegía. Era una herramienta importante el cinturón. Dice la coraza de justicia de Dios. ¿Qué es la coraza? La coraza es el pecho, el peto. Lo que protege, esa es la justicia de Dios. Dios, por amor, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para el justo por los injustos. Nosotros éramos injustos. Merecíamos la muerte, pero Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Esa es la justicia de Dios, hermano. Cuando usted afirma su vida, no en su propia fuerza, no en su propia confianza en usted, sino en la confianza que Dios tiene en su Hijo, en nuestro Mesías, en nuestro Salvador, y en Él tenemos confianza, que es la justicia de Dios. Él es nuestra justicia. Después dice, póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia. ¿Saben por qué, hermano? ¿Saben por qué el calzado? Porque Dios nos mandó a ir y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos ser testimonio de Dios en todas partes. Cuando nosotros servimos de esta manera, testificamos de Él por todas partes, que nuestra vida cambió, que nuestra vida es diferente, entonces, hermano, estamos anunciando la buena noticia de la salvación. Por todas las partes del mundo la gente está buscando salvación. Dice, ya estamos en 3. Póngase, perdón, la cuarta, dice que es, además de todo esto, levanten el escudo de la fe. Hermano, el escudo de la fe es lo que nos va a salvar la cabeza. Antiguamente, yo no sé si has visto usted las películas épicas, recuérdense que las flechas las lanzaban al aire y la única manera como tenían los ejércitos para cubrirse era levantando su escudo y protegiendo su cabeza. Asimismo, el escudo de la fe, tu confianza en Dios, te va a salvar. Te va a salvar la cabeza. Así que cuando tú levantas tu fe y te cubres la cabeza con tu fe, el diablo no puede entrar. Ya esa es la cuarta parte de la armadura. Tu escudo. ¿Estás utilizando tu escudo en la fe para cubrirte de todas las malas noticias que llegan ahora? ¿De todo lo que están diciendo? Porque ahora hay que utilizarlo. Mira, es como que, a ver, tienes la armadura, tu pecho, tu pechera, tu cinturón, tus zapatos, todo eso para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo cerca. El escudo es, como dices tú, para los dardos o las flechas que vienen a distancia. Entonces el enemigo te va a atacar con situaciones personales y te va a atacar con rumores que van a venir de lejos. Y esos rumores tú los cubres con flechas. Con flechas. Te cubres con la fe. Ahora, miren, antiguamente el escudo no solamente servía para defensa, era un arma también. Porque tú con la fe puedes acabar al enemigo. Cuando tú estás bien parado en Cristo Jesús,
no hay nadie que pueda Un estar soldado contra ti. bien entrenado puede usar el escudo como un arma también. Exactamente. Después viene el yelmo de la salvación. Hermano, es impresionante saber cuánta gente que dice que cree en Jesucristo no está seguro de su salvación. Qué poderoso es. No creen que porque son buenos. Entonces, les preguntas, ¿por qué? Porque están asustados, porque el COVID, pues, te puede matar. Entonces, estamos asustados. No hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no hacemos? Porque nuestra salvación está en peligro. Porque no sabemos dónde vamos cuando terminemos en esta vida. Por eso, la salvación es el casco. Cuando usted es salvo en su cabeza, en su mente, su caminar es diferente. Usted no le tiene miedo a nadie, ni a la muerte. Porque su protección es Cristo Jesús. Dios no miente ni se arrepiente. Si Dios dijo que usted es salvo en Cristo Jesús, pues agárrese, esa es su salvación. Ahora, camine como es correcto. Camine y ande como Dios manda. Y eso le dará mucha mayor confianza de su salvación. Ese es el casco de la salvación. Como decía Javier, muy sabiamente, el casco protege los sentidos. Freddy, diga. Pastor, mientras lo escucho, viene a mi mente y eso me da a mí mucho consuelo y mucha esperanza de que Dios puede hacer algo también grande en mi vida. ¿Y qué es? Si el endemoniado gadareno, el que vivía en un cementerio, el que vivía entre los muertos, o sea, un vivo como muerto, desnudo, violento, al final de su encuentro con Jesús, este endemoniado gadareno que tenía la mente, el entendimiento entenebrecido, oscuro, como dicen Efesios 4:18, este endemoniado termina en su juicio cabal y Cristo lo manda a dar testimonio a los suyos. Es decir, este hombre pasa de una mente entenebrecida a tener la mente de Cristo. Si con ese endemoniado gadareno Dios hizo eso, ¿cuánto más no podrá hacer conmigo, con Freddy Guzmán y con cualquier hombre o mujer que le crea, de transformar nuestra mente a la mente de Cristo? Amén. Por eso la enseñanza de Dios se aplica directamente al yelmo de la salvación. Porque el yelmo de la salvación es fundamental para toda persona que está pasando batallas en la mente. Cuando la mente la afirmamos en nuestra salvación, muchas cosas caen en su lugar. Y por último dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerden, todas las otras armas, las otras partes de la armadura son de defensa. Pero esta es de ataque. Ataque y defensa. La palabra de Dios sirve para defenderte y atacar al enemigo. El enemigo no puede con la palabra. Por eso que somos, en la armadura de Dios completa al varón, a la mujer de Dios, lo completa. Es necesario que nosotros tengamos bien puesta la armadura del Señor todo el tiempo. No se la quite. Hay que aprender a dormir con la armadura. Porque en la noche cuando usted se la quita es cuando vienen los ataques. Recuerde, esa armadura debe tenerla puesta todo el tiempo. Entonces vemos que hay 5 partes de la armadura son de defensa. ¿Cuáles son? Tiene su cinturón, Cinturón, coraza, coraza, calzado, calzado, yelmo, yelmo, escudo escudo y espada. y la espada. ¿Se da cuenta? Hermano, con respecto antes que se me vaya la idea, los peruanos tenemos una anécdota muy importante que hablar.
La guerra que tuvo Perú con Chile, ¿saben por qué la perdió Perú? Porque los soldados no tenían ni zapatos, no tenían botas. Cuando ocurre esa guerra, el Perú pasaba por la recesión más grande de la historia. Y en ese momento fue atacado el Perú por un ejército poderoso, completamente armado. Ese pueblo perdió la guerra por falta de zapatos, de calzado. Por eso, hermanos, el calzado es fundamental. ¿Y qué es el calzado? ¿Para qué sirve? Para caminar. Tu caminar recto en el Señor te va a llevar a servirle al Señor. Esa es la mejor forma. Cuando tú estás bien parado es porque le estás sirviendo al Señor. Ahí estás enfocado, ahí estás. Miren, todos nosotros los que le servimos al Señor a tiempo completo, sabemos que no podemos hacer otra cosa que servirle al Señor. Porque Él es un buen patrón, Él paga bien. Cuando estamos sirviéndole a Él, hay buen respaldo, hay buenas bendiciones. Y por último dice el 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Para mí esto es las comunicaciones, es el radio. Si yo no tengo una buena comunicación en oración con Dios, va a ser muy difícil que yo pueda utilizar correctamente mi armadura. Así que no lo pase por alto. El 18, manténganlo bien puesto ahí, porque usted necesita tener comunión con Dios para poder actuar bien, como dice Efesios 6:12. Qué buena, porque en esa época no había radio, pero ahora sí hay. Ahora sí hay. Diga Pastor Freddy. Sí, pastor. En la mente, como ustedes bien lo han definido, es ese campo de batalla y transformamos nuestra mente inundándola de la palabra de Dios. Intencionalmente. Si la mente se deja a ella por sí misma, la mente es como una persona que no tiene o que se sube a una moto después de ingerir bastante licor y no sabe a dónde va a parar. Por la mente está demostrado que pasan cantidad y cantidad de pensamientos al día. Pero si nosotros intencionalmente tomamos el control de nuestra mente, pues qué mejor lo que Dios nos dice, meditar en su palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Fíjese que ahí habla de tener la palabra en la mente y en la boca. Entonces, intencionalmente es una lucha poder estar meditando en la palabra, ayudarnos a pensar en las preocupaciones de este. Cristo nos invita a meditar en su palabra, a que esa palabra sea nuestra mente. Eso hay que dar la pelea intencionalmente. A veces yo Está cortando un poco, Pastor Freddy. ¿Qué mejor? Yo me bendiga. Parece que el internet, Pastor, está un poquito flojo, se está cortando mucho. Bueno, definitivamente, hermanos, este tema ha sido poderoso. Para mí especialmente me ministró muchísimo. Espero que a cada uno de ustedes también les haya ministrado bastante. Por favor, quisiera que alguien me concluyera el tema. A ver qué cosa, cómo lo concluye, cómo lo aplica. Alguno de los participantes que quisiera colaborarnos, estamos en vivo. Yo diría, Pastor, que lo que usted acabó de decir hace unos minutos atrás, que uno tiene que aprender a nunca quitarse la armadura de Dios, ¿no? O sea, aprender a dormir en ella y permanecer en ella a cada rato, porque el enemigo nos va a atacar cuando uno más débil, más vulnerable. En la cama a veces es uno de esos momentos, ¿no? La clave, yo diría que es permanecer siempre en la verdad y con la armadura del Señor. Así es.
Por eso dicen, si tu mente ha sido contaminada y sientes que todo a tu alrededor está mal, es momento de luchar contra esos pensamientos llevándolos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Es con el poder de Dios y su armadura que venceremos y recibiremos lo que Él tiene preparado para nosotros. Hermanos, esa es la conclusión de este tema. Realmente, si usted en esta noche se ha dado cuenta que su mente de alguna manera ha sido vulnerada por esos pensamientos, por esos temores, esas inseguridades, es el momento para poner esos pensamientos en obediencia y recordar que tenemos la armadura de Dios a nuestra disposición. Sácala del closet, póntela. Has estado de vacaciones, ponte el uniforme de soldado de Cristo, y te aseguro que caminarás como debe ser, sin ningún problema. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración poderosa, ministrando. Quiero ministrar en este momento. Quiero que en este momento, ahí donde tú estás, cierres tus ojos y vamos a orarle al Señor para que nos permita volver al camino, tomar fuerza. Padre amado, en esta noche venimos delante de ti, Señor, humildemente, reconociendo, Señor, que nos hemos confundido, Señor, que no hemos estado muy claros, Señor, en los conceptos que tienen que ver con nuestros pensamientos, y nos hemos dejado, Señor, de alguna manera convencer por esos razonamientos mundanos de la carne, y hemos fallado, Señor. Pero nos ponemos a cuentas contigo en este momento, Señor, y tomamos esos pensamientos, esas acciones, esas decisiones que hemos tomado, las tomamos en este momento y las capturamos y las llevamos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús, a lo que dice tu palabra, Señor. Y derribamos todo argumento, Señor, y modelamos a Cristo, Señor. Señor, en este día, permítenos, Señor, tomar esa fuerza que nos hace falta, Señor, para gobernar sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones, Señor, sobre nuestras decisiones. Corrígenos, Señor. Y llévanos al punto, Señor, donde ya no nos quitemos la armadura, Señor. Que estemos claros, Señor, que necesitamos el cinturón de la verdad en Cristo Jesús. Que necesitamos, Señor, la coraza de justicia, Señor. Entender que no es por nosotros, no es por lo que hemos hecho nosotros, sino es porque tú eres justo, tú eres un Dios todopoderoso. Señor, esos zapatos del Evangelio, ayúdanos, Señor, a caminar sirviéndote a ti, Señor, para ser el testimonio que debemos ser, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Señor, ese casco de la salvación, Señor. Nos afirmamos en este momento, Señor, sobre los parámetros de nuestra salvación eterna, Señor, porque es un regalo, Señor, que tú nos ofreciste porque eres justo, Señor, porque eres bueno. Señor, ayúdanos a actuar, a levantar el escudo de la fe, Señor, contra todos esos dardos del maligno, Señor, contra todos esos ataques que vienen del mundo, Señor, de los medios de comunicación, Señor, para afirmarnos y anclarnos en tu palabra, Señor, que es la espada del Espíritu, Señor, rindiéndonos al Espíritu Santo, Señor, para que seamos fuertes, como tú dices, Señor. Ayúdanos a mantenernos en oración todo el tiempo, mi Rey, para de esta forma, Señor, concretar nuestro caminar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordarnos, Señor, que es con tu armadura que vamos a presentar batalla, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y de esta forma, Padre, levantaremos la bandera, el estandarte de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Gracias, Papito Dios. Gracias, bendito Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te
Te adoramos y te bendecimos, mi Rey. Jesús, tú eres nuestro Salvador. Interrumpe nuestras vidas, Señor, y entra totalmente en ellos, Señor. Para eso oramos a ti, Señor, y te aceptamos como Señor y Salvador en nuestras vidas. Jesús, tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor. En tu precioso nombre hemos orado, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues Javier, habrá la intercesión y las ofrendas, por favor. El versículo que tenemos para esta etapa de la enseñanza está en Efesios 5, del 15 al 16. Dice así: que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Es lo que hablábamos durante la enseñanza, o sea, no vivir bajo la carne, sino vivir en el Espíritu. Eso nos haría sabios y no necios. Y aprovechar la oportunidad que tengamos en los días malos forma parte del aprender a ver las cosas de la manera correcta, con la mente limpia y no con la mente corrupta y contaminada. Entonces oremos por nuestros discípulos para que ellos no sean derrotados por la manera de vivir del mundo, sino que sean sabios y aprovechen cada oportunidad para vencer. Vamos a hacer una pequeña oracióncita adicional. Sí. Entonces, Señor, te damos gracias porque tú nos traes luz en cada momento. Señor, te pedimos que por medio de tu palabra, Señor, podamos ser conscientes, Señor, de las áreas que aún nos faltan mejorar, Señor, que a través de tu Santo Espíritu pues seamos transformados día a día, nuestra mente se renueve diariamente, Señor. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que aún estén pasando por esta situación, me incluyo lo que estemos pasando por estas situaciones, Señor, en las que a veces identificamos situaciones complicadas o áreas en las que todavía de alguna u otra manera la carne está influyendo más de lo que debería. Te pedimos, Señor, que nos hagas consciente de eso y podamos acercarnos a ti, Señor, nuestro Padre Celestial, para que nos levante, nos limpie y nos dé las fuerzas para seguir adelante, confiados en que ti somos algo, de que tú nos perdonas y nos ayudas a salir adelante y podamos, con un buen testimonio, con un buen comportamiento, con un buen modelaje, dar fe del que vive en nosotros, ni siquiera por nosotros, de que tú vives en nosotros, para que ellos te puedan conocer, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Aprovechamos para orar por los resultados de mañana para nuestra hermana Shelly, que van a salir positivos. Todo bien. Estoy seguro que mañana los resultados van a ser muy buenos, Shelly, que nos estás escuchando. Y a cada uno de los que nos están escuchando en este momento, los bendecimos grandemente. Y sabemos perfectamente que todo lo que Dios ha prometido va a ser sí y amén. Amén. Vamos a seguir en nuestra adoración al Señor y vamos a entrar en lo que son los diezmos y las ofrendas, y sobre todo para aquellas personas pues, que no puedan asistir a la congregación por motivos de precaución o por X motivo, y que nos siguen a través de las redes sociales. Pues nosotros tenemos un número por cel, es el 305-218-8295, o a través de paypal.me/miencuentrocondios, todo junto. Ahí pueden hacer llegar las ofrendas o los diezmos que tengan para hacer llegar. Vamos a compartir un versículo adicional que está en 1 Crónicas 29:14. Dice lo siguiente: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Qué importante este versículo, porque a veces, digamos que en la iglesia tradicional o mal enseñado pensamos que lo que tenemos que dar son limosna, cuando realmente es un porcentaje muy pequeño de lo que Dios ya nos dio. Si Dios no nos diera, no tendríamos que dar. Para comenzar, no tendríamos absolutamente nada. Y eso es en el tema de los diezmos, por ejemplo. En el caso de las ofrendas, es agradecimiento. Entender que no estamos comprando un favor, que no estamos negociando bendiciones,
sino es que estamos dando gracias por lo que tenemos, el hecho de tú poderte levantar todos los días, el hecho de poder respirar, el hecho de tener un techo, de tener algo que ponerte encima, de poder comer algo. Todos los días las oportunidades nuevas que el Señor te da, la misericordia que tiene con la cantidad de errores que cometemos en el día a día y en el aprendizaje que vamos teniendo constantemente, son motivos suficientes para agradecer. Muy bien. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir contigo. Acá dice, agradece a Dios por todo lo que te ha dado hasta hoy, que cuando ofrendamos no le damos nada a Él que Él no nos haya dado primero. Ofrendar es un acto de agradecimiento a la bondad que Él ha tenido para con nosotros. Tan sencillo, ahí se resume todo, ser agradecido. Yo creo que, pastor, eso estaba más que claro. Bueno, así es. Hermanos, pues ya hemos terminado nuestro grupo el día de hoy. Espero que la palabra te haya bendecido grandemente. Confía, confía. Y como dije, no te quites la armadura. Duerme con la armadura, que si la armadura de Dios es muy especial. Se convierte en suavecita. No es como la armadura de la época de las cruzadas, que era tan dura. Así que no es física, es espiritual. Así que no hay excusa. Pues te bendigo, hermano, hermana, te bendigo. Nos vemos hasta el próximo jueves, perdón, en el grupo de amistad. Pero el sábado, de todas maneras, en el servicio. Dios te bendiga, te amamos.